Winston Gallego, muy buenas tardes. Usted es miembro de la Fundación Suma Paz, una organización de defensa de derechos humanos colombiana, y también miembro de la Plataforma de Derechos Humanos Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos. Y como tal, está en este momento de gira en Europa y participando en particular en la Asamblea General de OIDACO aquí en Bruselas. Como activista de derechos humanos, usted ha sido personalmente encausado y encarcelado recientemente durante varios meses en Colombia. Quisiéramos empezar pidiéndole que nos relate esa historia, por favor. Debido a las labores que ya adelantamos en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia sobre la defensa de los derechos humanos, varias personas fuimos involucradas en un proceso penal iniciado del año 2009, aunque eso tiene un antecedente del año 2008 con una acción ilegal por parte de agentes de inteligencia militar adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Militar en la ciudad de Medellín. En el 2008 salíamos en un taxi cerca de la Universidad de Antioquia con otro compañero también de la Fundación Suma Paz. Fuimos abordados en el taxi por dos personas de civil. Se subieron al taxi, pistola en mano, nos apuntan, nos iban a bajar a la fuerza del automóvil. Afortunadamente apareció un policía uniformado, interviene en el asunto. Yo inmediatamente me bajo del taxi al ver al policía uniformado por algo de seguridad. La agente de civil vuelve y me apunta y me obliga a subirme al taxi. Estábamos cerca de la personería, de la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín. Acudimos al sitio, nos regresamos al lugar y con los personeros le preguntamos al policía que qué había pasado y él nos comentó que las dos personas que nos habían abordado en el carro se habían identificado con carné de inteligencia militar de la Cuarta Brigada del Ejército de Medellín. A partir de ese momento se dio una serie de seguimientos y para el año ya 2009 nos enteramos que varias personas y organizaciones del movimiento social de Antioquia y de derechos humanos estábamos inmersos en un proceso de investigación. Solicitamos a través del derechos de petición saber quiénes estábamos ahí y la Fiscalía 74 especializada de Antioquia nos contestó y nos dijo cuáles defensores de derechos humanos y líderes sociales y estudiantiles hacíamos parte del proceso. Inmediatamente, a través de nuestros abogados, firmamos derechos y enviamos notificación a la Fiscalía demostrando nuestra buena voluntad de comparecer voluntariamente al proceso. Planteamos realizar una diligencia jurídica conocida como versión libre. La Fiscalía la aceptó, se fue para vacaciones, de regreso ya plantea que no es versión libre, sino que es indagatoria, queriendo decir que ya estábamos oficialmente y formalmente vinculados al proceso judicial. De todas maneras, seguimos manifestando nuestra buena voluntad de participar en el proceso, una buena voluntad y colaborar con la justicia colombiana y decidimos asistir. Así es como el 10 de junio del 2009 fui en compañía de mis abogados a la indagatoria. Pues aquí es preciso mencionar que la sede de esa fiscalía para ese entonces estaba dentro de la brigada en la ciudad de Medellín, enseguida del edificio donde funciona la inteligencia militar. Después de la indagatoria, la fiscal decidió inmediatamente interponer medidas de aseguramiento intramuralmente, o sea, enviarme a la cárcel. De una manera desconociendo mi buena voluntad de compadecer, de aportar a la justicia colombiana, de aclarar lo sucedido, los hechos. Y en un Estado social de derecho, pues si una persona demuestra esa buena voluntad, pues lo más lógico sería continuar el proceso, vinculado al proceso, pues, pero por fuera. De esta manera, pero fue negativo, fui a la cárcel, estuve un año bajo las rejas, un año en el cual nunca se hizo una sola audiencia, una sola indagatoria, la solicitamos. Solicitamos elaboración de pruebas, por ejemplo, realizar nuevos interrogatorios, nuevos testimonios. En el proceso había una persona que me señalaba de ser hijo de un comandante guerrillero, a lo cual solicitamos una prueba de ADN frente a mi real padre y nunca se realizó, inclusive porque si yo fuera hijo de un comandante guerrillero tampoco me haría a mí culpable de ningún tipo de delito. En la cárcel al llegar, pues seguí mi labor de defensor de derechos humanos, realizando denuncias frente a la situación carcelaria, frente a salud,
educación, no había posibilidad de hacer lo que conocemos en Colombia como la redención de la pena o el descuento de penas, estudiar o trabajar por menos días de cárceles, no había la oportunidad. Y logramos impulsar, para el mes de octubre del año 2010 un debate en el Consejo Municipal de Medellín sobre la situación carcelaria, en el cual a través de los abogados y el Comité de Soledad de Presos Políticos se envió una ponencia desde las cárceles y ellos la presentaron. Sorpresa, a los 3 días llegó la respuesta del INPEC, del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia, y fue el traslado de una cárcel que yo estaba de mediana seguridad en Medellín a una cárcel de alta seguridad al municipio de La Dorada, Caldas, un municipio que ha sido baluarte de grupos paramilitares en el Magdalena Medio colombiano, en el departamento de Caldas, y asimismo una cárcel que se encuentra bajo las medidas del Buró Federal norteamericano. Luego allí estuve detenido 6 meses, seguimos nuestra labor de defensa de los derechos de los presos sociales, presos políticos también, pero también los presos sociales. Y estuvimos trabajando, estuvimos ya para finales de mayo del 2010, solicitamos la libertad provisional por vencimiento de términos. El juzgado la concedió y siguió el proceso ya de juicio, porque ya me acusaron ya formalmente, fui a juicio frente al juzgado, ya no era la fiscalía, sino que fue el juzgado. Y yo seguí presentándome voluntariamente a todas las audiencias, a todos los debates, presenté mis pruebas, llevé los testigos, pruebas escritas de quién era yo, cuáles eran mis labores, y el juez, de manera ilógica, sui generis, dicta una sentencia en la cual demuestra que el testigo estrella, el testigo clave, tenía más de 25 contradicciones en su declaración frente a mí. Tenía asimismo lo calificaba de mentiroso, de que era una persona que estaba buscando beneficios, que era poco creíble, pero que de mí decía la verdad. Inmediatamente me condena a 6 años por el delito punible, o por la conducta punible, de rebelión, pero me dice que no me dicta orden de captura porque yo puedo apelar y recurrir a una instancia superior, al cual se recurrió y estamos esperando del fallo de esa instancia superior. El caso mío es un claro ejemplo de la persecución al movimiento de derechos humanos y movimiento social a través de lo que hemos denominado los falsos positivos jurídicos o judiciales, haciendo un poco la relación con los falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales. Winston Gallego, el presidente Santos ha dicho en repetidas oportunidades que desde que asumió el gobierno, hace ya 3 años, que él colocaba la grave crisis de derechos humanos que aqueja a Colombia en el centro de sus preocupaciones. Su historia personal, la que nos acaba de contar, es desde luego bastante llamativa, impresionante, diría yo incluso, en ese contexto, pero más allá de esa historia personal, ¿cuáles son los principales motivos de preocupación hoy en Colombia en materia de derechos humanos? Sí, Claudio, mira, yo creo que en Colombia hemos pasado del embrujo autoritario al embrujo de la concertación. Con el presidente Santos se han logrado establecer mesas, espacios de concertación, de discusión con el gobierno nacional, de interlocución en materia de derechos humanos. Incluso algunos procesos de movilización social han logrado crear esas mesas. ¿Qué ha sucedido? Que estas mesas realmente no han tenido un real cumplimiento de los acuerdos y compromisos al cual el gobierno colombiano los ha adquirido. Por ejemplo, para este año 2013, la movilización social colombiana debido a la crisis social se ha incrementado y hay un resurgir del movimiento social. Vemos, por ejemplo, el paro de los cultivadores de café, que fue el primer trimestre de este año, en el cual el presidente Santos se compromete, primero crea la mesa de concertación, por eso hablo del embrujo de la concertación, crea la mesa de diálogo y concertación, hace unas promesas frente a los precios de café, frente al precio de la carga o libras del valor del café, y realmente incumple. Por eso es que los cafeteros también luego plantean seguir y continuar y llaman a un paro el 19, a partir del 9 de agosto. Que el primer llamado del paro el 19 de agosto lo hacen los cafeteros. Muchos de los paros se presentan nuevamente por el no cumplimiento de los acuerdos. Lo mismo sucede frente al paro minero. O sea, uno puede plantear que la situación real colombiana por ejemplo, en este periodo
se cruza por varias discusiones. Una, el proceso de diálogo en La Habana, que ojalá salga en buen término. Dos, frente a toda la conflictividad social y el avance y el resurgimiento de la protesta social. Y tres, sobre unas medidas que son muy preocupantes, no solamente para la labor de los defensores de derechos humanos, sino para los derechos humanos en sí mismos, como es la ampliación del fuero penal militar. Vemos cómo, debido al empobrecimiento del campo colombiano, cada vez se abre más la brecha entre lo rico y lo pobre. Se incrementa la pobreza ya no solamente de territorios o cultivos de tierra caliente, como llamamos, por su piso térmico, sino también la crisis ha tocado ya otros territorios de tierra fría, cultivo de papa, ganado lechero. Nosotros planteamos que el nivel de empobrecimiento y la problemática sí se relaciona directamente con los tratados de libre comercio. Con el de Estados Unidos, y si bien con la Unión Europea solamente se firma hace poco, hay que reconocer que la legislación colombiana se ha venido acomodando a los tratados de libre comercio desde muchos años atrás. No podemos olvidar lo del 90 con la famosa apertura económica, y cómo esto llevó a pasar en el año 91 de importar 400.000 toneladas de alimentos para el año 2013 importar alrededor de 19 millones de alimentos. Ese es el nivel de importación de alimentos que está haciendo el país. Entonces, en medio de esta situación y de otras medidas, por ejemplo, lo que hemos denominado la ley Monsanto, la resolución 970 del 2010, en el cual se criminaliza y se penaliza el almacenamiento de de la semilla propia, de la semilla autóctona, y solamente se permite el cultivo de semilla certificada. También hace parte de ese acomodamiento de la legislación colombiana frente a los tratados de libre comercio. Debido a todas las situaciones, se inicia los paros agrarios este año. Repito, el paro cafetero en un primer momento, luego más para antes de mediados de año, toda la situación de movilización en la región del Catatumbo, luego el paro minero y últimamente la gran movilización que fue el paro nacional agrario y popular, que se inicia el 19 de agosto del 2013. Un paro que ha movilizado miles y miles de campesinos, que movilizó también la solidaridad de pobladores urbanos, en ver marchas de 20, 30, 40.000, 50.000 personas en las principales ciudades del país, en Bogotá, Medellín y en otras ciudades apoyando el paro agrario. Igualmente otros sectores se suman al paro, como los transportadores, los docentes, los trabajadores de la marroconería también, demuestran la situación de crisis de los derechos económicos, sociales y culturales en nuestro país. ¿Qué sucede? La reacción inmediata del gobierno nacional fue negar el paro y plantear que el paro no existe, que el paro es falso, y la otra, la estigmatización del mismo paro, que fue señalar al paro como algo dirigido, infiltrado, orientado por las guerrillas colombianas, tanto las FARC y el ELN, lo que permitió una reacción desmedida de la fuerza pública, del Escuadrón Móvil Antidisturbio, y prueba de ello son la infinidad de videos de ataque a manifestantes, de ataque a refugios humanitarios donde había niños, niñas, adultos mayores. Incluso, sorprendentemente, en muchos de esos ataques hubo una combinación de policías uniformados de este escuadrón con personal civil, que al día de hoy no sabemos si son o policías de civil o son grupos paramilitares, y hay videos de prueba, ruedan en ese momento por diferentes canales de la red, donde se ve esas personas de civil atacando con bombas molotov, por ejemplo, el refugio humanitario que los campesinos de diferentes regiones de Antioquia establecieron en el municipio de Barbosa, a 1 hora de Medellín. Igualmente hay un balance de la mesa de interlocución agropecuaria, sobre el paro agrario, y ellos plantean que en los primeros 20 días de paro se presentaron más de 600 agresiones a los manifestantes, que son líderes sociales y en última son defensores de derechos humanos. Manifestaciones como, por ejemplo, 12 asesinatos, más de 200 personas detenidas arbitrariamente, lo que demuestra nuevamente el uso arbitrario del sistema judicial o los falsos positivos, donde hoy en día en Colombia, por ejemplo, con la Ley de Seguridad Ciudadana, se plantea que aquella persona que por medios ilícitos bloquea una vía, una carretera, una autopista, será procesado y tiene ciertos años de pena en la cárcel.
vemos cómo toda esa situación ha llevado a una criminalización nuevamente de la protesta social. Igualmente surge nuevamente el embrujo de la concertación. Se han hecho algunos acuerdos con algunos sectores, con los paperos, con los cultivadores de papa, con los lecheros, sobre insumos, congelar la resolución 970 del 2010, la resolución de semilla por 2 años. Uno puede decir, puede ser un avance, pues son avances que se quedan realmente cortos. Nosotros sí nos preguntamos y pensamos, más que nos preguntamos, pensamos que el gobierno nacional no está dispuesto a discutir los problemas reales, los problemas de fondos. Por ejemplo, la reforma agraria, el derecho a la territorialidad, llámese resguardos indígenas, llámese en territorios colectivos, llámese zonas de reserva campesina, y también la adjudicación de los terrenos baldíos del Estado. En este momento no creemos que el Estado colombiano vaya a entrar a discutir los problemas que son problemas de fondo del campo colombiano. En medio de ese resurgir del movimiento social nos preocupa la situación de garantías para defensores y defensoras de derechos humanos. Aparte, por ejemplo, de esos 12 muertos que te acabo de comentar en medio de las manifestaciones, en el informe del programa Somos Defensores se plantea que al 30 de junio de este año, en ese primer semestre, se contabilizaba 37 líderes, defensores y defensoras de derechos humanos asesinados en Colombia. Si uno se pone a mirar, cada vez va incrementando más el número de defensores. En el 2011 fueron 49 líderes asesinados, en el 2012 69 y el primer semestre de este año 37, sin contar los 12 campesinos asesinados en el marco de la protesta, campesinos y habitantes urbanos también. Bueno, y la semana pasada, ya estando acá en Bruselas, en la reunión de la Asamblea de la OIDACO, nos enteramos de que fue asesinado Nelson Giraldo, un líder minero, campesino y ambiental del norte de Antioquia, del municipio de Ituango, que hace parte del movimiento social Ríos Vivos, que se vienen movilizando por las afectaciones por la construcción de una hidroeléctrica por una entidad pública, que es la Empresas Públicas de Medellín. Debido a esa construcción, la comunidad, un número de más de 300 campesinos en este momento se encuentran desplazados y están albergados en la Universidad de Antioquia. El movimiento Ríos Vivos le planteó una serie o le solicitó una serie de medidas a la Unidad Nacional de Protección. La Unidad Nacional de Protección es una entidad del gobierno colombiano encargada de brindar protección a líderes sociales, a defensores de derechos humanos y otras personalidades. Desde el 24 de septiembre se presentaron las medidas colectivas para esa comunidad y a la fecha de hoy no ha habido ninguna respuesta. Fue así que las personas de Ríos Vivos entablaron una acción de tutela ante el Tribunal de Medellín y este falló positivamente para la comunidad, obligando a la UNP, Unidad Nacional de Protección, que respondiera frente a las medidas, que diera respuestas. Antes de las respuestas llegó el asesinato. Entonces nos preocupa, uno, que los derechos económicos siguen violentando, muchos de ellos ligados a grandes proyectos mineroenergéticos, economía extractiva, grandes empresas multinacionales y nacionales. Y segundo, nos preocupa que no hay garantías para defender esos derechos humanos. De acuerdo, muchísimas gracias Winston por esa entrevista. Bueno, gracias.